Bienvenidos a Lo que nadie vio. Hoy hemos preparado una edición especial con dos de los casos MS inquietantes y perturbadores de nuestro archivo, desde extraos avistamientos en bases militares hasta desapariciones inexplicables en el desierto. Prepárate, porque lo que es a punto de ver te dejar sin aliento. Comenzamos. Nunca llegó a Ruidoso. Esa mañana llamó a su madre para decirle que iba a Ruidoso, a 2 horas de distancia, una cabaña que ya había reservado, un trayecto sencillo por el desierto de Nuevo México. Nunca llegó. Y cuando los investigadores comenzaron a tirar de los hilos de lo que ocurrió ese día, casi nada tenía sentido. Jeffrey Spangler lleva desaparecido desde el 8 de noviembre de 2021. Y cuanto más se miran los detalles, más extraño se vuelve todo. Su nombre era Jeffrey David Spangler, 33 años, ingeniero de software que vivía en Las Cruces, Nuevo México, una ciudad en el sur del estado, a 40 millas de la frontera con México. No era un temerario. No era el tipo de persona que desaparece a propósito. Tenía una madre que esperaba que la llamara. Tenía una reserva de cabaña que había pagado. Tenía planes. Esa mañana le dijo a su madre Tracy que iba a Ruidoso, una ciudad en la montaña, a 2 horas al noreste. Tenía una cabaña reservada en un resort. Ella esperaba tener noticias suyas cuando llegara. Nunca llamó. Cuando Tracy contactó al resort, le dijeron que Jeffrey tenía una reserva. Simplemente no había aparecido. Sus llamadas y mensajes al teléfono de él no recibieron respuesta. Reportó a su hijo como desaparecido a la mañana siguiente. Lo que los investigadores encontraron durante las semanas siguientes convirtió este caso en una de las desapariciones más extrañas de la historia reciente de Nuevo México. La última ubicación confirmada donde alguien situó a Jeffrey fue el campo de misiles de White Sands. No un sendero de montaña, no una gasolinera, una instalación militar. El campo de misiles de White Sands es una instalación del ejército de los Estados Unidos que cubre casi 3.200 millas cuadradas del desierto del sur de Nuevo México. Es una de las instalaciones militares más grandes del país. Los civiles no pueden simplemente entrar a la propiedad. Se necesita autorización, o un pase de visitante, o una razón específica para estar allí. Jeffrey aparentemente había obtenido un permiso de visitante para ir a jugar boliche en la base. Esto ya era inusual, porque en ese momento los civiles tenían restringido el acceso a la base por completo. Refugiados afganos estaban siendo alojados allí, como parte de una operación federal de reasentamiento. La base no estaba abierta a visitantes ocasionales, y sin embargo, Jeffrey estaba allí. ¿Cómo obtuvo ese permiso y quién lo autorizó? Nunca ha sido claramente explicado. Su ruta desde Las Cruces hasta Ruidoso debería haberlo llevado al noreste, directo por la cuenca de Tularosa, hacia las montañas. 2 horas. Sencillo. Pero Jeffrey no tomó esa ruta. Su auto, un Dodge Avenger del año 2000, fue encontrado 28 días después. No en Ruidoso, no en ningún lugar cercano a la ruta que debería haber tomado. Fue encontrado el 6 de diciembre de 2021, cerca de Vinton, Texas, justo al norte de El Paso, al pie de las montañas Franklin, en el Parque Estatal de las Montañas Franklin. El Paso está al sur de Las Cruces, hacia la frontera, en dirección opuesta a Ruidoso. El auto fue encontrado en un camino de tierra accidentado, en un lugar poco transitado, estacionado o colocado al pie de la montaña. El auto tenía poca distancia al suelo. Los investigadores y la familia de Jeffrey señalaron que conducir ese auto específico por ese camino accidentado no tenía ningún sentido lógico. No había sangre,
No había señales de lucha física, pero tampoco había señales de que Geoffrey siguiera vivo, sin actividad bancaria, sin señales del teléfono, nada. Solo un Avenger al pie de las montañas Franklin, limpio, como si siempre hubiera estado ahí. La familia y los investigadores pasaron semanas tratando de determinar por qué puerta Geoffrey había salido de la base de White Sands. Esta pregunta importa más de lo que parece. La ruta entre el campo de misiles y Vinton pasaba por un puesto de control de la patrulla fronteriza en la autopista 54. Cámaras en el carril en dirección sur. Si Geoffrey hubiera tomado la ruta normal, las cámaras lo habrían captado. La patrulla fronteriza revisó el material de video y dijo que Geoffrey no pasó por ese puesto de control, lo que significaba que había tomado una salida diferente. Después de meses de presionar para obtener respuestas, Tracy finalmente supo algo que no tenía ningún sentido. Geoffrey había sido visto saliendo por la puerta sur, una puerta que los civiles no están autorizados a usar bajo ninguna circunstancia. Los visitantes civiles usan la puerta de las cruces. La puerta sur es solo para personal militar. Vieron su auto. No pudieron identificar claramente al conductor, pero el auto usó la puerta sur. La puerta sur da acceso a la autopista 54 pasando el banco de cámaras de la patrulla fronteriza, evitando completamente el video. ¿Por qué usaría Geoffrey una puerta que los civiles no tienen permitido usar? ¿Cómo obtuvo permiso? Y si no era Geoffrey quien conducía, ¿dónde estaba Geoffrey? Las montañas Franklin se elevan desde el piso del desierto, justo al norte del Paso, directamente en la línea estatal entre Texas y Nuevo México. El Paso está a un lado del Río Grande. Ciudad Juárez está al otro. La frontera internacional corre por el medio de esta geografía. El Parque Estatal de las Montañas Franklin, donde fue encontrado el auto de Geoffrey, está a aproximadamente 10 millas del cruce fronterizo. La zona tiene un historial documentado de actividad de cruce ilegal, rutas de tráfico humano y movimiento de carteles. Es terreno que personas con conocimiento específico usan para moverse entre países sin ser vistas. El auto de Geoffrey fue encontrado ahí. Geoffrey no. Ningún investigador ha declarado públicamente que la frontera esté relacionada con la desaparición de Geoffrey, pero tampoco nadie la ha descartado públicamente. ¿Qué estaba haciendo Geoffrey en White Sands ese día? Le dijo a su madre que iba a jugar boliche, una visita casual a la base, algo que había hecho antes a través de contactos allí. Los investigadores identificaron a un guardia llamado Baker como alguien que Geoffrey conocía, pero la base había sido cerrada específicamente a los civiles debido a la operación de refugiados afganos. Obtener un permiso de visitante durante ese periodo no era rutinario. Lo que Geoffrey vio, escuchó o encontró en esa base, si algo inusual ocurrió, se desconoce. Lo que sabemos es, entró por la puerta de las cruces, pasó tiempo en la base y luego salió por la puerta sur. Una puerta que no debería haber podido usar. Y luego condujo hacia el sur, hacia el Paso, hacia la frontera, en lugar de al noreste, hacia Ruidoso. Tracy Spangler ha pasado años tratando de obtener respuestas. Presionó hasta que supo sobre la puerta sur. Presionó hasta que la patrulla fronteriza reconoció el vacío en las cámaras. Publicó en Reddit desde su casa en Las Cruces el cumpleaños de Geoffrey, pidiendo a la gente que no lo olvidara. Algunos usuarios de Reddit respondieron criticando errores gramaticales en un artículo de noticias locales sobre el caso. Ella respondió que su familia estaba destrozada y no podía creer que eso fuera en lo que la gente elegía enfocarse. No se ha detenido.
Los investigadores no han cerrado el caso, pero tampoco han encontrado a Jeffrey. Su auto está en algún depósito de evidencias. Las montañas Franklin siguen ahí. La puerta sur, en White Sands, sigue operando. Y nadie ha explicado cómo un civil la atravesó. Jeffrey Spangler está registrado como persona desaparecida en peligro debido a una condición médica no revelada. Mide 1,85 m, cabello castaño, ojos color avellana. La última vez que fue visto llevaba una sudadera dorada y una sudadera negra de Meow Wolf, botas de senderismo Red Wing, un anillo de ópalo para hombre. Tenía 33 años cuando desapareció. Su número de caso en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas es MP86511. El Departamento de Policía de las Cruces pide a cualquiera que tenga información que llame al 575-526-0795. Su madre sigue esperando una llamada que explique algo de todo esto. El desierto entre White Sands y las montañas Franklin es vasto e implacable. Y lo que sabe sobre Jeffrey Spangler todavía no lo ha dicho. La segunda historia, hechos reales. Le dijo al empleado de temporada que cerrara el centro de visitantes si no regresaba para las 4:30 de la tarde. Esa fue la última vez que alguien lo escuchó hablar. Caminó hacia la puerta con su uniforme completo, el parche del Servicio de Parques Nacionales en la manga, la placa dorada de guardabosques sobre el corazón y se dirigió hacia el sendero. Llegaron las 4:30. Él no regresó. Nadie ha vuelto a ver a Paul Fugate desde el 13 de enero de 1980. Su nombre era Paul Braxton Fugate, tenía 41 años. Era guardabosques del Servicio de Parques Nacionales en el Monumento Nacional Chiricahua, en el sureste de Arizona. Chiricahua no es un parque que la mayoría de la gente conozca por su nombre. No tiene la fama de Yellowstone ni la escala del Gran Cañón. Lo que tiene es roca. Miles de hectáreas de formaciones rocosas volcánicas, pilares, agujas y rocas en equilibrio que surgen del desierto como algo sacado de otro planeta. Los lugareños lo llaman la tierra de las rocas que se mantienen en pie. El terreno es hermoso y es brutal. 12.000 hectáreas de cañones, arroyos secos y crestas que pueden tragarse a una persona entera. Paul conocía cada centímetro de este lugar. Había trabajado en Chiricahua durante años. Era naturalista, el tipo de guardabosques que respondía a las preguntas de los visitantes, curaba exhibiciones y escribía guías de senderos. Estaba profundamente familiarizado con el monumento. No era alguien que se perdiera. No era alguien que tomara decisiones descuidadas en senderos que había recorrido 100 veces. Sus compañeros lo describían como un inconformista, alguien que no seguía las reglas. Había sido despedido una vez años antes por tener el pelo largo y un bigote estilo manillar. Luchó contra el servicio de parques en los tribunales de Hanoi y recuperó su trabajo. No era alguien que se doblegara fácilmente. Pero esa tarde simplemente salió a revisar el sendero natural. Y el desierto se quedó con él. La búsqueda comenzó en cuestión de horas. Cuando Paul no regresó al anochecer, el parque notifica al departamento del sheriff del condado de Cochise. Al día siguiente, ya estaba en marcha una operación de búsqueda a gran escala, guardabosques, agentes del sheriff, equipos de búsqueda y rescate, helicópteros y perros rastreadores. Peinaron más de 50 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. El interior de Chiricahua no es fácil de registrar. Los cañones son profundos e irregulares, los arroyos secos tallados en la roca pueden ocultar un cuerpo indefinidamente. Un coordinador de búsqueda de la época lo describió de forma sencilla: si alguien no quiere ser encontrado allí fuera, no lo será. Pero Paul no se estaba escondiendo. Or at least, esa era la suposición. No encontraron nada. Sin huellas más allá de cierto punto, sin equipo, sin señales de una caída, una lucha o un accidente. Paul Fugate entró en el Monumento Nacional Chiricahua aproximadamente a las 2 de la tarde del 13 de enero de 1980. Después de eso, nada.
El desierto no ofreció ninguna explicación. Entonces, empezaron a aparecer los testigos. El primero fue un empleado del parque. Informó que alrededor de las 4 de la tarde, unas 2 horas después de que Paul saliera, vio lo que parecía ser Paul Fugate en el asiento del pasajero de una camioneta pick-up verde oscuro. La camioneta se movía rápido, alejándose del monumento. Paul, según dijo, parecía estar desplomado entre otros 2 hombres. Triste y abatido. Esa fue la frase que usó el testigo. La policía puso al testigo bajo hipnosis para mejorar su memoria. Bajo hipnosis, describió al conductor, de unos 30 años, barba espesa, con una camisa de cuadros roja, negra y blanca. El segundo hombre llevaba una chaqueta verde, posiblemente la misma chaqueta que Paul llevaba puesta cuando salió del centro de visitantes. El director en funciones de la región occidental del Servicio de Parques descartó el avistamiento. Demasiado rápido, dijo. Fugaz, poco fiable. Pero otros empleados del monumento informaron algo más. Huellas de neumáticos derrapando en un camino de tierra primitivo. Cerca del área de Faraway Ranch, y lo que parecían señales de una pelea en la tierra. Esas huellas, ese suelo removido. Nunca se documentó formalmente ninguna investigación de seguimiento. Hay una razón por la que esto importa. El condado de Cochise en 1980 no era un tramo ordinario de Arizona. El condado comparte 130 kilómetros de frontera con México. El corredor de Chiricahua había sido utilizado durante generaciones por personas que cruzaban ilegalmente en busca de trabajo. Para 1980, también comenzaba a ser utilizado para algo más, el tráfico de drogas. Las rutas ya estaban establecidas. El terreno ya era familiar para las personas que necesitaban mover cosas sin ser vistas. Un guardabosque solitario en un sendero remoto, un parque que toca el corredor fronterizo. Un hombre conocido por ser ante autoridad, posiblemente dispuesto a confrontar algo que no debía ver. Estos detalles no prueban nada, pero los investigadores los notaron. En silencio, en privado, los notaron. En 2014, una empleada del servicio de parques llamada Karen González fue asaltada y casi asesinada en Faraway Ranch, la misma zona donde Paul había desaparecido por un presunto contrabandista de drogas. En otras ocasiones han aparecido huesos humanos en el bosque nacional circundante. El corredor sigue activo. Nunca ha dejado de estar activo. Cualquiera que haya sido la situación en la que Paul se vio envuelto esa tarde, la tierra alrededor de Chiricahua tiene una larga historia de guardar sus secretos. Lo que el servicio de parques hizo a continuación empeoró las cosas. A principios de 1981, el jefe regional de la institución tomó una decisión. Declaró que Paul Fugate había abandonado voluntariamente su puesto. No desaparecido. No fallecido. Se había ido a propósito. La evidencia para esta conclusión nunca se declaró claramente. Paul tenía un historial de tensión con la gerencia. Era poco convencional. Para algunas personas en la sede central, la explicación más sencilla era que simplemente se había alejado de su vida. Las consecuencias para su esposa, Dodi, fueron inmediatas y devastadoras. Debido a que Paul fue clasificado como alguien que se fue voluntariamente, ella no pudo cobrar sus beneficios de supervivencia ni su pensión. El servicio de parques incluso le exigió que devolviera $6,900 que se le habían pagado en los meses posteriores a la desaparición, con un 11% de interés. Ella luchó. El caso llegó hasta la oficina del senador Barry Goldwater. Tomó 6 años. 6 años de Dodi Fugate luchando contra un gobierno que había decidido que su marido desaparecido era simplemente un hombre que había elegido irse. 6 años antes de que finalmente revisaran el caso, no encontraran pruebas creíbles de que Paul se hubiera ido voluntariamente y aprobaran su solicitud de beneficios. 6 años. Y todavía ningún cuerpo. Todavía ninguna respuesta. Esto es lo que se encontró en la cabaña de Paul después de que desapareció, su billetera. $300 en efectivo. Una valiosa colección de armas. Equipos fotográficos caros. Una camioneta que estaba en medio de restaurar. Los hombres que eligen alejarse de sus vidas suelen llevarse cosas con ellos. Las cosas que importan. Las cosas que tienen valor. Paul lo dejó todo atrás.
Había otro artículo en su cabaña, una solicitud de seguro de vida sin terminar. Paul había estado en el proceso de completarla cuando desapareció. Nunca llegó a terminarla. Una búsqueda en la historia personal de Paul no reveló ninguna razón para desaparecer. Sin doble vida. Sin destino oculto. Su familia lo describió como un hombre que discutía con los sistemas con los que no estaba de acuerdo, pero que también luchaba a través de los canales adecuados. Él no huía. Él litigaba. Ese no es el perfil de un hombre que camina silenciosamente hacia el desierto y desaparece. Ese es el perfil de un hombre que fue llevado por la Force. La recompensa por información en el caso de Paul Fugate asciende ahora a $60,000. El servicio de parques la aumentó en 2018 después de que nueva información, no especificada, hiciera que los investigadores reabrieran una investigación activa. El sheriff del condado de Cochise, Mark Daniels, renovó la petición pública de ayuda. El caso se anunció como fresco, urgente y en curso. No se ha realizado ningún arresto. No se ha encontrado ningún cuerpo. Paul Fugate lleva desaparecido más de 40 años. Dodie Fugate pasó décadas recorriendo ella misma las montañas y cañones del condado de Cochise, caminando por el mismo terreno que recorrieron los equipos de búsqueda, buscando cualquier cosa. Un hueso, un trozo de tela, una placa. Ella dijo que, sin alguna conclusión, no hay curación. No hay fin para esto. Solo las montañas, el silencio y el no saber. El interior de Chiricahua sigue luciendo igual que en enero de 1980. Las formaciones rocosas todavía se elevan desde el suelo del desierto. Los cañones siguen siendo profundos e irregulares. El corredor fronterizo sigue allí, debajo del monumento, todavía activo. En algún lugar de ese terreno, o más allá, está la respuesta que existe. And the land has not given it up. Paul Braxton Fugate, nacido el 2 de septiembre de 1938. Visto por última vez el 13 de enero de 1980 en el Monumento Nacional Chiricahua, Arizona. El caso permanece abierto. Si tiene información, la línea de propinas del Servicio de Parques Nacionales está en la descripción. Los consejos se pueden dar de forma anónima. La recompensa es de $60,000. Y una familia todavía está esperando.